De regreso al escenario, después de comentar ampliamente el caso de Diego Armando Manzanero, no, Maradona, la noticia del día de hoy. Tenemos la noticia del día de hoy en República Dominicana y una noticia de carácter internacional. Hoy 25 de noviembre, el 60º aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal y de su acompañante eh, que hizo de chofer en ese fatídico día, pues se han desarrollado actos con el presidente de la República en Salcedo, la comunidad natal de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz. Y también ha habido una manifestación especial del presidente de la República. Y es una fecha que se conmemora en el mundo y tiene su origen en este hecho trágico en República Dominicana, y por eso la ONU lo ha denominado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o el Día de la No Violencia contra la Mujer. Así es que podemos comentar las actividades del presidente y todo lo que ha significado el día de hoy, con múltiples actividades para buscar llamar la atención en que debe detenerse la violencia contra la mujer. A ver, chicos, ¿qué les parece? Bueno, hay que recordar que en un día como hoy, 25 de noviembre, ocurrió este trágico hecho, un crimen, quizás el crimen más aberrante de la era de Trujillo, un régimen de represión, de crimen, de tortura y de supresión de todo sentido de libertad y de los derechos humanos. Estas mujeres, sobre todo en el caso de Minerva Mirabal, que asumió un papel político contra la tiranía de Trujillo, y que sirvió junto con su compañero Manolo Tavares Justo, de fundadora del movimiento 14 de junio, que después se convirtió en partido político. La agrupación patriótica. La agrupación patriótica, esa fue una inspiración de Manolo y de Minerva Mirabal. Esa actitud política en contra del régimen le mereció a las tres el destino de haber sido violentamente asesinada mientras regresaban de la cárcel de ver a sus esposos hacia Salcedo. Sus cuerpos fueron tirados por las proximidades de la cumbre aquí en Santiago, de Santiago y Puerto Plata, y eso conmocionó a la sociedad dominicana de tal manera que sirvió de abono a la idea de algunos dominicanos convertidos luego en héroes nacionales, que decidieron, espantados por los horrores de la tiranía y sobre todo por ese caso específico de la muerte de las Mirabal, decidieron ponerle fin a la vida del tirano, ajusticiándolo un 30 de mayo del año siguiente, es decir, en 1961. El hecho ocurrió en noviembre del 1950, 60, exacto. De modo que es un hecho que debe mantener en el dominicano viva la causa por la libertad y la democracia que asumieron estas heroínas, y siempre dirigir esta causa en contra de la pervivencia del modelo de dominación personal que se ha mantenido a pesar de los cambios y de los sacrificios humanos en el país como el modelo de la jefatura. Cómo los políticos, la clase política, entienden el ejercicio del poder a través del modelo de la dominación personal. Y eso aún pervive. Y es lo que yo entiendo que está tratando de superar el nuevo paradigma que está inaugurando el comportamiento del presidente Luis Abinader, que parece encaminarse por un comportamiento contrario al esquema, al patrón
del caudillismo tradicional que ha predominado y que ha hecho de la reelección la bandera de seguridad para mantener ese esquema de dominación que al fin y al cabo es un gran causante del atraso y de la pobreza y de la miseria de gran cantidad de los dominicanos. De modo que esas dos realidades, la necesidad de superar el modelo caudillista de jefatura en el país y el recuerdo de la Mirabal, deben ser dos ejes que motiven al dominicano a mantener su lucha permanente por la libertad y la democracia. Excelente, Castillo. Radamés, ¿qué te parece? ¿Cuál es el enfoque histórico, político y actual de esta conmemoración con un nuevo gobierno? Está fumando apagado, Radamés, parece. El gato te tiene trastornado. Sí, dos ideas, Carlos. Ahora. Sí, está muy activo el gato. Dos ideas, Carlos. Primero, para no repetir la excelente exposición de Manuel. Minerva Mirabal fue el gran símbolo de la oposición al trujillismo en esos años. Ella junto a su esposo, Manolo Tavares Mirabal. Pero los que la conocieron, recuerdo a Luis Gómez, que la trató muy personalmente, amigo de Manuel también y tuyo. Sí, que vive. Luis Gómez es de los pocos sobrevivientes de la fundación del movimiento, la agrupación clandestina 14 de junio, que se fundó el 10 de enero de 1960 en un campo de la provincia de Valverde, cerca de Mao. De donde es nativo Luis Gómez, de donde es nativo Luis Gómez. Exacto, según narra Luis Gómez, la figura esencial ese día era Minerva Mirabal. Llama la atención que en un momento Minerva Mirabal fue el gran símbolo de la lucha antitrujillista en esos años previos. Llama la atención que haya sido una mujer. Entonces quiero destacar el papel de esa gran mujer, Carlos. Creo que eso fue un fenómeno para la época, un caso muy extraño, una mujer con ese protagonismo político en medio de una dictadura. Y la presencia del varón en la vida política, la ausencia casi total de la mujer de la vida política. Eso es lo primero. Lo segundo, algunos han querido excluir a Trujillo como el responsable principal. Ese era un crimen que no podía, demasiado grueso. Eso fue un crimen de Estado, eso fue un crimen de Estado. Ese era un crimen demasiado sustantivo para que no haya sido autorizado personalmente por Trujillo. Eso fue un crimen autorizado personalmente por Trujillo. De manera, lo digo porque hay algunos que han pretendido excluir a Trujillo. Emanuel, tú sabes que ha habido... Sí, hay voces. Hay voces que han querido excluir a Trujillo y que queriendo decir que fueron fulano y fulano sin la autorización de Trujillo. Ese era un crimen que en una dictadura tan férrea, tan opresiva, nadie era. De manera que Trujillo es el gran responsable de ese asesinato. De manera que toda la responsabilidad histórica de ese asesinato al general Trujillo. Excelente, Radamés. Hay que decir entonces de los actos de hoy que el presidente Luis Abinader tuvo un gesto inédito y que no tiene precedentes. Recuérdese que en la universidad pública, la Universidad de Santo Domingo, que no tenía autonomía, fue en la que estudió Minerva y terminó su carrera, inclusive es célebre su trabajo de investigación final, su tesis, que se ha publicado en libros, pero a ella nunca se le dio el permiso que corresponde en nuestro sistema por parte del Poder Ejecutivo para que pueda ejercer la profesión. Y eso se trata del exequatur. Entonces, hoy, 63 años después de ella haberse graduado en la Universidad de Santo Domingo como doctora en Derecho, el Poder Ejecutivo emite el decreto con el exequatur post-mortem póstumo a Minerva Mirabal Reyes, entregado a sus familiares el decreto y firmado hoy en la ceremonia conmemorativa de la fecha en Salcedo, de manera que es
un acontecimiento por lo cual se recordará al presidente Abinader. Eso había sido pasado por alto por tantos mandatarios anteriores y nadie tuvo esa curiosidad. No es un hecho común. Yo no recuerdo que a otro graduado universitario se le haya entregado su exequatur post-mortem, con un significado histórico muy particular por el significado de la fecha. Esto yo quiero resaltarlo como algo sin precedentes. Y además el presidente aprovechó, como es costumbre, para realizar estos contactos y actividades en la provincia que ahora se llama Hermanas Mirabal, que tiene como capital a Salcedo, que honra a uno de los primeros patriotas de la restauración de la independencia. Hay que decir además del presidente, y ahí me ayudan ustedes, que antes de ir a Salcedo estuvo participando en un programa en televisión con motivo de los 100 días del gobierno, pasando un balance a sus ejecutorias, y el presidente emitió muchas declaraciones, trató el tema de las embarazadas que cruzan la frontera y que vienen a parir a hospitales dominicanos, las embarazadas haitianas, y también habló sobre el tema de la mal llamada reelección, reiteró su criterio de eliminación de Barrilito y Cofrecito como dos acciones delestables de nuestros legisladores, y se ha quejado de que la oposición no le dio tregua, aunque ya han terminado los 100 días. El presidente participó en una entrevista con los representantes periodísticos de los medios de comunicación del grupo Oficio y que fue transmitida por los canales que son propiedad de este empresario. ¿Qué les parece esa parte de lo acontecido hoy y también de otras actividades del presidente en Salcedo, incluyendo el anuncio de reinicio de operaciones de un parque de zona franca a partir de enero, que va a poner a la disposición más de 300 empleos directos para esa comunidad? Yo concluyo ahí. ¿Usted tiene algún comentario? Si no, nos vamos a la pausa entonces, brevemente. Hay que destacar, Carlos, dos cosas de la comparecencia por televisión del presidente esta mañana, y es la prolífica agenda de gobierno que él ha desarrollado en estos 100 días, y que partiendo del abordaje del COVID, la rehabilitación de renglones importantes de la economía, de su preocupación por el problema de la justicia y la independencia de ciertos órganos de la justicia dominicana. Fuera de esa exhibición de un activismo muy dinámico del presidente, hay otra cosa que proyectó el presidente, y hemos insistido en esto, en su sinceridad, en su franqueza, en su sencillez y en su orientación por la institucionalidad y la vigencia del Estado de Derecho, es decir, de un ordenamiento fundamentado en la ley, y la racionalidad en el uso de los recursos del Estado. Yo creo que estamos frente a la posibilidad de que por primera vez la República Dominicana pueda pasar del régimen caudillista que ha vivido toda su historia a un régimen verdaderamente democrático, con un nuevo liderazgo democrático, con sentido de ley, de racionalidad y de pueblo. Eso. Bien, vamos a hacer la pausa, Castillo, y al regreso tendremos los comentarios de Radamés García González sobre el mismo tema. El tiempo nos obliga a pausar. Estamos en Puntos y Enfoques, periodismo con responsabilidad.